Capítulo 16. Había transcurrido una semana y Olga recibió el alta médica, con tratamiento y los consabidos controles por consultorio externo. Debía guardar unos meses reposo relativo, por lo que no podía someterse a los esfuerzos habituales. Como era lógico, Alberto se encargó de las licencias en la junta médica, correspondiente a las labores docentes, en las estatales y ante las autoridades de las escuelas privadas, como también en la universidad. Tuvo que convencerla en conseguirle una ayuda doméstica, pese a sus reproches nerviosos. Clara se quedó cerca de 15 días en total, pero necesitaba volver debido a que extrañaba a sus hijos, quienes habían quedado al cuidado de una amiga y le reclamaban el regreso, aún más con el primer mes de escuela, sin poder contar con su madre para sus novedades. Pero le preocupaba mucho su hermana, quien estando en plena convalecencia quedaría demasiado sola. Clara, antes de partir, trató de mantener una conversación seria con su cuñado, sugiriéndole un psiquiatra, pues el cardiólogo también había hecho la derivación correspondiente al especialista. Era evidente que Olga no estaba en condiciones de soportar, una vez más, situaciones de estrés o angustias sin la medicación pertinente. Sin embargo, Olga no hablaba del tema Damaris. Nadie se atrevía a nombrarla en la casa de los Parmucci. Las noticias estaban acalladas respecto a esa problemática por parte de los medios. Sin embargo, los hermanos Parmucci se seguían preguntando, lejos de Olga, qué sería del caso y cómo se resolvería. Pero a Alberto le provocaba incertidumbre mayor el no conocer la posible reacción futura de Olga. A menudo se preguntaba qué pasaría por la mente de ella, sumergida en un extraño silencio, interrumpido cada tanto por cuestiones superficiales inherentes a lo exclusivamente doméstico o de la vida cotidiana. Ninguno de los familiares encendía la televisión o la radio en programas como noticieros, sino solo sintonizando los de interés general o de música, y no compraban diarios, ni Olga mostraba intención alguna de acercarse a una computadora. En 2 oportunidades, Olga le insinuó en un diálogo ligero como al paso a su marido que si le pasaba algo, que él tomara como pareja a su hermana Clara. Alberto, la primera vez, notablemente sorprendido y confuso, pero ante todo demasiado nervioso, negó toda posibilidad ante esa absurda ocurrencia. Clara estaba separada hacía ya 2 años, por infidelidad de su ex marido. Era una mujer independiente y autosuficiente. Sentía repulsa hacia los hombres infieles y mal intencionados, por lo que en esos días, mientras durara su estancia en lo de los Parmucci, se mantuvo bastante alejada de Alberto. Sobre todo después de sentirse avasallada en su pudor, perdiendo la confianza hacia su cuñado. Esta actitud, totalmente percibida por Alberto, hizo más imposible y alocada la idea absurda de su convaleciente esposa. El mes de mayo iba por su final y el otoño comenzaba a notarse en las arboledas ya multicolores de los pueblos de la montaña. Erika paseaba a pasos lentos por un sendero pedregoso junto a Tino. Sus cabellos blancos estaban parcialmente cubiertos por una mantilla tejida al crochet marrón oscura que abrigaba su cabeza y cuello. Esos meses otoñales eran exclusivamente muy bellos para su aprecio. El aire fresco, el sonar de los pájaros en busca de sus nidos protectores, a coro con los ramales del río y el agitar del follaje de las alamedas despojándose de sus hojarascas ante el viento suave, le provocaban una melancolía ávida de sensaciones graduales que le invitaban a deseos de compenetrarse con esa naturaleza explosiva y lujuriosa. Era prepararse para el claustro en su cabaña, durante el crudo y níveo invierno próximo. El roar de un motor cercano al sendero por donde paseaban la anciana y su perro adoptivo, que circulaba por la ruta hacia arriba, dirigiéndose hacia los cerros más altos, por los caminos que conducían al Valle del Sol y Piedras Blancas, la sacó de su éxtasis tranquilo. Pudo divisar el Renault Fluence de Dante. Hizo un respingo inesperado, pues ver pasar ese auto le provocó escalofríos y malestar.
El color azul metalizado fue reconocido por la anciana y, aunque de automóviles nada sabía, igualmente no podía olvidar esas formas cuyo propietario detestaba. Quedó pensativa, pues ese hombre no volvía desde la muerte de su padre, donde lo alcanzó a ver por última vez detrás del cortejo que trasladaba a don Ernesto al cementerio de Luján. Los recuerdos aumentaron aún más su melancolía y decidió regresar. El ocaso le había sugerido ya el basta. Alcanzó a darle su cena a Tino y puso a calentar el agua para unos mates. Encendió el televisor y comenzó a avivar el fuego mientras se extendía el mantelito para la merienda. En esos instantes escuchó el llamador de su puerta. Doña Erika tenía una campana de bronce cuyo tañido no fue suficiente, y la visita insistió con golpes de puño en la puerta de gruesa madera. Sorprendida, la anciana preguntó, y una voz femenina contestó interrogando por ella. Olga pasó, invitada por Erika, sentándose en una de las sillas junto a la mesa recién puesta. La anciana estaba bastante asombrada por su visita inesperada y por el rostro compungido y descompuesto de aquella mujer. Le ofreció beber agua y puso en la mesa unos scones de limón, dulce casero de Damasco y tostadas que sacó de una lata de galletas antigua, de esas que tenían un círculo de vidrio en una de sus caras y que guardaba el recuerdo del almacén antiguo de su padre. Refirió conocerla por Dánmaris. Ella la quería muchísimo a usted, dijo mientras tomaba asiento a su lado con gestos de preparativo del mate y continuó. Es raro que nunca nos hayamos conocido entre nosotras, pues la Dánmaris nos comentaba que usted y su marido solían venir seguido al Salto. Usted era para ella como una hermana, ¿no? Se conocían de toda la vida, desde chiquitas, al menos hasta donde yo sé. Olga, tranquila, con voz suave, le dijo tener la misma impresión. Le comentó cómo sabía de ella y de don Firone gracias a fotos que encontrara en la casa de su amiga. También le mostró su incomodidad, sin ocultamientos, sobre el haberse enterado de muchas cosas de su amiga que nunca compartiera con ella, sobre todo en su vida en ese sitio de potrerillos. Erika la escuchaba con atención y le hizo ver que al menos tanto a ella como a su marido los había visto en varias ocasiones desde lejos cuando visitaban la montaña, pero justificó su conducta de no acercárseles por su condición ermitaña. No tardó en preguntarle si buscaba algo en especial o si deseaba saber algo más de su amiga. Olga asintió, quiso que le comentara más cosas de la relación con don Firone sobre el Valle del Sol y de sus conocimientos acerca de Dánmaris con su primo Jona. Doña Erika no evitó ninguna pregunta, sino que ilustró de algunos detalles más el grupo de amigos, aunque le confesó que el tal Jona había sido poco visto por ella en muy pocas oportunidades. Aseguró molesta que no le gustaba para nada. Ese muchacho era, según su opinión, un joven oportunista y vividor que en nada se parecía a Dánmaris. Tampoco comprendía el por qué la artista tenía que mantenerlo y soportar sus malos tratos, comentados por ella misma. Mientras le contaba acerca de ciertas actitudes de ese muchacho, le ofrecía a Olga unos mates. La visitante se rehusó inicialmente, pues su salud no permitía bebidas con cafeína. Pero doña Erika insistió al verla tan pálida, amarillenta y de aspecto tan débil. Olga se sentía como entregada, sin ganas de resistencias por ningún tipo. La conversación continuó y la noche se hizo presente, mientras Olga se enteraba más y más de las opiniones de su interlocutora. Pero a pesar de su entusiasmo, Erika se sorprendió cuando inspeccionó el reloj de pared, notando en él que ya era la medianoche. Tomó conciencia en que esa mujer no se movía de su silla y se atrevió a preguntar si se quedaba por allí, si andaba en auto, si estaba con algún familiar en esos lugares tan desolados y abiertos. Olga le contestó que estaba sola y había llegado en su Citroën, pero que no tenía dónde pasar la noche. Refirió con dolor cómo habían con su marido entregado las llaves de la casa de Dánmaris a la policía, que probablemente le darían a la del Salto a su exnovio Arnoldo. Al ver el rostro asombrado de Erika
le transmitió sus deseos de quedarse allí hasta la mañana. Necesitaba temprano ir a visitar a Jonah, porque le urgía hablar con él. Era importante. La anciana quedó algo perpleja e incómoda. Olga le trató de transmitir que no deseaba molestarla, como tampoco pedirle alguna cama a preparar, ni nada de esas cosas. De comer tampoco. Solo se quedaría sentada en la silla o en algún sillón. Si le rogaba le permitiera pasar la noche allí, era necesario, según le ratificó, mientras insistía en requerirle reiteradas disculpas y solicitudes de perdón por su atrevimiento. Doña Erika no recibía visitas desde hacía muchos años. Solo habían ido a visitarla unas sobrinas cuando niñas, pero si bien se encontraba extraña en la confusión de sensaciones, algo le gustaba la idea de estar acompañada por esa mujer. Le parecía buena, sincera y necesitada de llegar a una verdad aunque fuera supuesta. En ella se notaba el deseo de terminar esa historia al fin. Además, se veía a sí misma en compañía de esa mujer desconocida, pero a la vez tan nombrada durante años por su vecina desaparecida y aún tan querida, que sentía la necesidad de transitar esa noche por ese extraño ritual en las que ambas mujeres se encontraron imbuidas en un íntimo conjuro inevitable, donde se percibía casi tangiblemente la culminación de una historia plagada de misterios, de dolores y de injusticias. Fue solo un raptus efímero el de la duda de doña Erika, y en instantes se repuso, mostrándose muy amable. Se encontró a sí misma preparando una cama al lado suyo, buscando mantas y prestándole un camisón para pasar la noche con un buen descanso. Olga hizo un esfuerzo para esbozar una sonrisa, que hacía tiempo no emitía, pero se encontraba cómoda y a gusto con doña Erika. La anciana se mostró maternalmente contenedora. Sin apagar el velador, ambas mujeres mantuvieron el diálogo durante 2 horas más, pero esta vez sobre temas diversos, como las costumbres de la anciana durante su ermitañismo montañés, sobre la vida de Olga antes de los hechos de ese año, sobre acontecimientos de la vida misma. Olga no pudo evitar preguntarle el porqué de esa soledad obligada. La anciana contó algo de su historia, de sus desilusiones, sobre el materialismo y las banalidades del mundo hipócrita, y de los disconformismos pasados debido a sus trabajos y su familia. ¿Usted es o fue feliz, doña Erika?, preguntó Olga como un susurro y a la vez algo dubitativa. Mira, mija, al reino se entra por el camino de la pequeñez y de la pobreza espiritual, no por ningún poder humano. Jesús constata que la felicidad humana tiene que ver con heredar y poseer la tierra. Somos parte de este planeta y de este universo, y poder sintonizar con la naturaleza, trabajarla y mejorarla, gozar de sus frutos y compartirlos, pasear y explorar la tierra, es parte de nuestra felicidad. Nos recuerda Jesús que esa relación buena con nuestra querida tierra se logra con mansedumbre y dulzura, no con los desastres ecológicos que andan los hombres haciendo por ahí. Jesús constata que la felicidad tiene que ver con esos momentos de gracia que llamamos consolación, y yo encuentro ese consuelo aquí, en la soledad, porque estando conmigo misma es una forma importante de estar con el Señor. Además, últimamente prefiero empequeñecerme para engrandecer a otros, considerando eso como mi servicio. ¿Me comprendés?, discursó Erika, pareciéndole a Olga como iluminada. Sin embargo, la anciana no pudo evitar traslucir sus ansiedades, en ocasiones en las que se sentía tan sola. Sobre todo pensaba en lo difícil que le sería el invierno que se avecinaba, con la ausencia de don Firone y la de Dánmaris, quienes cada 15 o 20 días solían reunirse y contenían, con su hermosa y sincera amistad, sus oquedades transitorias. Además, compartían muchos conceptos idealistas sobre un mundo futuro entre los tres, donde las almas, ya libres de ataduras y miserias, podrían volar con sus imaginaciones, disipando todo dolor antiguo o rencor obsoleto y sin sentido. Ya me queda poco, mijita, le dijo a Olga, y continuó su discurso. Pronto ellos me esperarán
y me llevarán a esos lugares que hemos soñado tanto juntos y unidos a la hermosa naturaleza. Olga se quedó relajada, apoyando su cabeza en una blanda almohada de plumas que doña Erika le cediera. Se sentía muy calma y a gusto, y su imaginación volaba hacia sus recuerdos oníricos que había tenido el mes anterior cuando todo ocurriera. Aprovechó y se los contó a doña Erika, lo que tampoco le asombró que la anciana no se inmutara ante sus comentarios, al contrario, le parecían como normales, como lógicos inclusive. El tiempo no existe, Olga, dijo doña Erika. Antes o más tarde, todos nos uniremos, si nuestras almas son afines o si nos conocemos de otros tiempos. Pero ante estas últimas palabras, la anciana giró sus ojos hacia la cama de Olga y divisó su rostro abatido y relajado, ya inerte por un profundo sueño incipiente, y se dispuso a apagar la luz. Alberto se encontraba recién llegado de estar en reunión con sus amigos, porque hasta entonces habían sido postergadas ese tipo de juntadas amistosas, quedándose hasta pasada la medianoche debido a la salud de Olga. Se trataba de un momento que consideraba como un bien necesario para su hastío, para distracción y despeje a su mente. Era un viernes bastante fresco que sentía hacía mucho que no lo recreaba, con su grupo habitual, al menos desde aquella noche fatídica, donde encontrara a Olga casi en shock por la desaparición de su amiga durante el verano. Inicialmente no quería ir con sus amigos porque no veía restablecida a su esposa, aunque los médicos dieran partes de mejoría clínica y buena evolución cardíaca. Al menos su último chequeo era bastante alentador. Olga, esta vez, sin embargo, insistió en que fuera, que se quedara tranquilo, que ella se sentía bien y que se acostaría temprano después de un buen baño nocturno, quizás después de ver alguna película liviana, tipo comedia, que iban a dar en la tele. Alberto aceptó la idea y después de su trabajo vespertino, que además de todas las mañanas cumplía 2 veces a la semana en el banco, en jornadas full time, sin volver antes a la casa, se encontró con sus amigos en una parrillada. Olga le había enviado como a las 6 de la tarde un mensaje de texto a su teléfono móvil, avisándole que se encontraba regia y que estaba hablando con una compañera de la escuela sobre las novedades de las flamantes autoridades de algunos colegios, sobre todo de las distribuciones nuevas por concurso, y que después se daría ese baño y vería la película. El mensaje del celular tranquilizó al marido, entregándose confiado y relajado a gozar y entretenerse con los chistes y comentarios siempre risueños y graciosos de su grupo, mientras disfrutaban de sus comidas y cervezas. Al ingresar Alberto por la cochera, todo parecía normal. Las luces estaban encendidas, las del porche de afuera, las del patio y las de la cocina. Abrió la puerta de la entrada de un pasillo que daba al comedor de diario, que estaba cerrada por dentro, y en la cocina permanecía todo ordenado. Subió al primer piso y notó la televisión apagada. Se acercó al dormitorio y el sobresalto fue muy grande al comprobar la ausencia de Olga. La cama estaba hecha, todo en orden. Bajó rápido las escaleras, gritando en voz alta el nombre de su esposa en vano. Salió por la cocina al otro patio para registrar la otra entrada de la vivienda donde Olga guardaba su Citroën. El autito no estaba en su sitio. Marcó el número de Olga al celular mientras sus manos temblaban y la ofuscación lo invadía. Sin embargo, el móvil le avisaba encontrarse fuera del área de cobertura. Comenzó a desesperarse. Llamó a pesar del horario, ya casi la 1 de la madrugada, a la compañera de escuela que le mencionara en la tarde Olga, pero la mujer, dormida, le contestó con una negativa, pues Olga nunca la había llamado. Es más, no sabía nada de ella desde el año anterior. Alberto no tardó más e ingresando a la casa, en la mesita del teléfono fijo, buscó el número de la policía pidiendo directamente con el comisario principal Ordóñez de la 53 de Luján. Le contestó un guardia, pues los jefes no se presentaban hasta la mañana. El oficial le sugirió avisar a la seccional más próxima, comunicando la desaparición de su esposa, pero era muy pronto para darle curso a tales solicitudes. Se decidió por llamar a Casilda,
Pensó una probable locura de su mujer de acercarse hasta la montaña, pues la creía capaz de cualquier cosa. Costó que Basualdo atendiera el teléfono, pues ya eran cerca de las 2 de la madrugada. Alberto se encontró con un hombre dormido, poco atento y rehusando toda posibilidad de haber visto a su esposa, que en pocos términos cortó la llamada. Ya muy agotado, tomando conciencia de que se trataba de instantes inútiles, trató de relajarse lentamente en un sillón cercano a la mesita del teléfono, quedándose profundamente dormido.